Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de la gestión política de la moneda y la edificación de la Hacienda Pública Mexicana 1825-1857 de Omar Velasco. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Omar Velasco, de Carlos Ortega y de María Romero. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por asistir a esta presentación. Yo estoy muy agradecido con todos cada uno de los que están aquí. Y también con la editorial, con Bonilla Artigas Editores, por abrirnos este espacio para dialogar y para compartir pues, este libro que es producto de pues, una larga trayectoria de investigación, ¿no? Ya hablaré yo respecto a cómo nace el libro y qué plantea, ¿no? Qué pretende y qué objetivos tiene. Pero antes de eso me gustaría escuchar pues, la opinión, los comentarios, las críticas de dos queridos colegas, amigos, la doctora María Eugenia Romero Ibarra y el maestro Carlos Alberto Ortega González. Entonces te voy a dar la palabra a la doctora Romero Ibarra, por favor, Maru. Primero las mujeres, ¿verdad? Gracias. Bueno, es especialmente grato para mí estar aquí hoy, por muchas razones. A ver, un poco, así como si fuera a cantar. Okay. Entonces, les estaba diciendo que estoy feliz, por muchas razones. Una de ellas es por Omar, que lo conozco desde que era chiquito, y creo que, y muchos de los que están aquí, me da un gusto enorme ver a las nuevas generaciones trabajando, aportando, haciendo investigación muy seria y dando resultados magníficos. Es una pena que les cueste tanto trabajo integrarse a la investigación, digamos, institucional, ¿no? Pero bueno, hemos ayudado en lo que se ha podido. Y este libro tiene otra cuestión importante para mí, además del autor, por el cual yo siento un aprecio especial y admiración. Y por el tema, es un tema complicado. La historia monetaria no se embarca cualquiera en este tema. Y aunque aquí hay varios, 3, creo que trabajan esos temas tan complicados. Me parece magnífico, es un tema difícil que merece ser trabajado y estudiado, analizado, investigado en la historia de México. Es como una especie de vacío que se ha ido llenando poco a poco. El otro punto es importante para mí por el lugar que sin duda este libro ocupará en la historiografía económica, financiera, fiscal y monetaria de nuestro país. En esos muy difíciles años de principios del siglo XIX, que son años un poco condenados por la historia. No son temas, no es un periodo, yo digo Christian Dior, no es un periodo de moda, es un periodo difícil de estudiar y poco a poco se han atrevido algunos investigadores, Mario, por ejemplo, que trabaja esa parte de la primera mitad del XIX, la inversión. Yo para no, este libro además es muy importante, ya nos detallará Omar cuál es la biografía del trabajo, que ha sido difícil, también ha merecido mucha atención y mucha dedicación. Este texto además forma parte de un proyecto de investigación, eso es muy importante porque se están formando en esos grupos de investigación que la UNAM está financiando. Afortunadamente se forman nuevos valores, digamos, para la investigación mucho más profesional, diría yo, de la historia económica y en este caso de la historia monetaria y financiera. La presentación, el libro está muy bien escrito, es un libro muy bien hecho, me gustó, yo lo recibí en PDF, pero ahorita lo compré. Y está el libro precioso, se lo recomiendo mucho. Y
se abre muy bien, está muy bien escrito, se lee a pesar de lo farragoso del tema, que a veces sí puede resultar difícil para los que no están iniciados en el tema monetario, pero eso se resuelve muy bien con la abundancia de pies de página, explicatorios, la abundancia, la gran bibliografía que nos presenta y además el estudio documental. Creo que es un libro original. Lo organicé yo en 5 puntos, espero no ser muy aburrida. En un punto voy a hablar de la perspectiva general del libro. En el otro punto me voy a referir a cuáles son los ejes temáticos o ideas que se discuten en la obra. El asunto de las becas provisionales también me llamó mucho la atención. El cuarto punto serían los arrendamientos, que son centrales, los contratos y los arrendamientos, para la explicación digamos, el concepto central de la gestión política de la moneda, y un poco, si nos da tiempo, referirme al excelente trabajo que hace de síntesis de la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Este libro, entonces, como perspectiva general del documento, me parece un trabajo muy interesante y novedoso. Hace un análisis histórico sobre la gestión y de la moneda en México en el periodo, les decía yo, más complicado, de 1825 hasta 1857. Se centra en aspectos fiscales, políticos e institucionales, con énfasis en el proceso de acuñación de moneda a través de contratos de arrendamiento. El mismo concepto central, que de alguna manera es el hilo conductor del texto, el concepto gestión política de la moneda, abarca diversas acciones y decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales en relación con la acuñación, circulación y regulación de la moneda en el país. Cuando se habla de gestión política de la moneda, bueno, cuando habla Omar de la gestión política de la moneda, incluye aspectos como el control de la acuñación. La autoridad gubernamental supervisaba y regulaba la acuñación de monedas en las casas de moneda para garantizar su calidad y valor. En otro punto también incluye la regulación de los impuestos, muy importante el punto, la cuestión fiscal, ligados a la moneda. La gestión política de la moneda puede involucrar la centralización de los impuestos relacionados con la acuñación de metales, como el impuesto del 3% sobre metales en pasta, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas. También habla de la vigilancia de los recursos. Se busca controlar los caudales que entran en las casas de moneda para garantizar la transparencia y evitar posibles desviaciones. La federalización de los ingresos es otro aspecto que está presente. En algunos casos se plantea la federalización de ciertos ingresos generados por la acuñación de moneda, lo que puede generar tensiones entre los estados que se oponen a esta medida. Por otro lado, sin duda, esta gestión política de la moneda tiene un impacto en las diversas economías regionales y nacionales. La gestión política de la moneda puede tener repercusiones en la economía nacional, como es el caso de la rescisión de contratos de arrendamiento que afectaba la actividad minera y las exportaciones de metales en pasta. En resumen, podremos decir de este concepto central, que es la gestión política de la moneda, que es muy novedoso, incluye un conjunto de acciones gubernamentales destinadas, como habíamos dicho, a regular la acuñación, circulación y control de la moneda con el fin de mantener la estabilidad económica y financiera del país. En el segundo punto que yo quería tocar son las ideas principales o ejes temáticos que contiene el libro, en mi opinión. Por supuesto que me quedo corto porque el libro es mucho más amplio. En primer lugar, un eje que a mí me parece muy importante es este mismo concepto de la gestión política de la moneda como dimensión importante en la historia monetaria de México en la primera mitad del siglo XIX,
considerando el contexto de la historia fiscal y política y las políticas institucionales de la época. Por otro lado, un eje interesante, una idea que también se discute, es la discusión acerca de los inicios del siglo XIX. Verdaderamente está muy bien contextualizado, y el papel de las casas de moneda en México, especialmente durante la Guerra de Independencia y la instauración de la denominada acuñación provisional. Por otro lado, presenta un análisis de los casos específicos para poner a prueba, digamos, el concepto mismo. Estos casos específicos ilustran el arrendamiento de casas de moneda, como los ejemplos de Zacatecas y Guanajuato que nos da en su trabajo. Estos ejemplos reflejan el cambio entre administración pública y privada y muestran las negociaciones y gestiones que se llevaron a cabo en este sentido. Por otro lado, el autor en su trabajo hace un detallado, a mí me gustó mucho el detallado análisis de la Casa de Moneda de la Ciudad de México en esos años que están en el libro del 25 al 47, revelando las complejidades de la gestión monetaria, la fiscalidad y las medidas de vigilancia monetaria que se implementaron en el periodo. La exploración de este periodo en términos históricos señala en su trabajo, está marcado por intentos de centralización y reformas en la administración de las casas de moneda, destacando debates y conflictos políticos relevantes como la dictadura de Santa Anna y la revolución de Ayutla. Estas dinámicas son analizadas a través de la lente de la gestión política de la moneda y cómo la misma interactuó en los cambiantes marcos políticos y económicos del México del siglo XIX. En el punto 3, que me pareció a mí interesante señalar, a reserva de que me quedo muy corta en este comentario, es el que se refiere a las secas arrendadas en el siglo XIX en México y los contratos. Durante el siglo XIX se arrendaron, como ya sabemos, varias secas o casas de moneda a empresas privadas para la acuñación de la misma. Estos contratos se establecieron para ayudar a estabilizar la economía después de la independencia y durante periodos de inestabilidad política y financiera. Algunas de las secas arrendadas más importantes, como es sabido y está contenido en el libro, fueron las de Guanajuato y Zacatecas, y podíamos añadir Durango. Estos arrendamientos permitieron a las empresas privadas obtener beneficios a través de la acuñación de moneda, pero también dieron lugar a problemas como la depreciación de la misma y la falta de control sobre la cantidad y calidad de del cambio fiduciario. A lo largo del siglo, hubo debates y conflictos sobre la renovación y cancelación de estos arrendamientos, lo que refleja las luchas por el control económico y político en México durante el periodo. Está perfectamente entrelazado el texto, los argumentos, el concepto de gestión política y el entorno, porque aporta mucho material histórico, muchos datos. No los voy a comentar porque es muy largo, pero el contexto histórico está perfecto, político, institucional, etc. Los contratos de arrendamiento de las secas provinciales, además, desempeñaron un papel crucial en la gestión política de la moneda en México durante el siglo XIX. Las características de estos contratos podrían, no digo resumirse, sintetizarse en lo siguiente. Los contratos de arrendamiento servían para la negociación y el financiamiento. Fueron el resultado de negociaciones entre el gobierno central y los arrendatarios de las casas de moneda provinciales. Estos contratos proporcionaron al gobierno central un flujo de ingresos que le permitió hacer gasto frente a los gastos corrientes y deudas de corto plazo, contribuyendo así al financiamiento de la administración pública. Por otro lado, también le permitían la centralización de los ingresos.
A través de los contratos de arrendamiento, el gobierno central logró centralizar los ingresos generados por las casas de moneda provinciales, fortaleciendo el control de los recursos financieros con los que contaba el país. Por otro lado, la rescisión y la centralización iban unidas. En algunos casos, la rescisión de los contratos de arrendamiento de las secas provinciales hacia finales del siglo XIX estuvo vinculada a procesos de centralización de la acuñación y reformas monetarias, como fue la centralización de la acuñación en la reforma o tras la reforma monetaria de 1905. Indudablemente, estos contratos, su rescisión o duración y negociación impactaban las economías regionales. Los contratos de arrendamiento de las secas provinciales tuvieron un impacto directo en la economía regional, ya que podían influir en la actividad minera, la circulación de la moneda y la estabilidad financiera regional. En conclusión, podemos decir que los contratos de arrendamiento de las secas provinciales fueron instrumentos clave en la gestión política de la moneda en este concepto central, permitiendo al gobierno central obtener ingresos, centralizar el control sobre la acuñación y tomar decisiones que afectaron la economía regional. Estos contratos reflejaron, sin duda, las complejas relaciones entre el poder central y las autoridades locales en el ámbito monetario y financiero. Yo iba a señalar las casas de moneda, pero no hace falta. Las secas provinciales, ¿qué dice acerca de esto el autor? Es otro interesante aspecto retomado en el libro, que son las secas provinciales, llamadas así, y que tuvieron un papel significativo en el proceso de acuñación durante el periodo de inestabilidad y reorganización política de México. Se les llamaba provisionales, eran las secas provisionales porque no fueron establecidas oficialmente como casas de moneda permanentes, sino que fueron lugares en los que se acuñó moneda bajo la condición de que, una vez establecida la paz, cesarían en sus operaciones. Sin embargo, con el tiempo y debido a gestiones promovidas por el gremio de los mineros, este es el otro personaje que interviene, estas secas fueron ganando reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial de las secas de Guadalajara y la de Zacatecas en noviembre de 1820, en el contexto de las Cortes Españolas del Trienio Liberal, marcó un cambio importante en la descentralización de la acuñación en la Nueva España y ya después en México independiente. La Casa de Moneda de México, que tradicionalmente había tenido el monopolio de la acuñación, se enfrentó a que significativos flujos de plata ahora se dirigían hacia otras regiones, lo cual no solamente tenía repercusiones económicas, sino también políticas. Reflejaba la emergencia de intereses regionales que defendían la continuidad de las casas de moneda locales. Este proceso de descentralización también implicó un ajuste en las finanzas, como se observa la reducción de los derechos que las secas debían pagar, y en un contexto más amplio, las secas provisionales representaron una respuesta a la necesidad de que los flujos de plata regresaran a la capital, es decir, a la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Por lo tanto, las secas provisionales jugaron un rol crítico en el paisaje económico de México, no solamente en términos de la producción de moneda, sino en la configuración de un sistema monetario, esto es lo más importante, que reflejaba las tensiones y dinámicas entre el centro y las regiones durante un periodo de transformación y consolidación del Estado Nacional. Me voy a saltar de la Casa de Moneda, si no va a quedar muy largo, pero me gustaría hablar de la importancia historiográfica de este texto, que radica en varios aspectos fundamentales que contribuyen al conocimiento y a la comprensión de la historia monetaria y fiscal del México del siglo XIX. En tal sentido, solamente señalaré algunos aspectos.
El análisis detallado que el libro nos ofrece y de esta gestión política y fiscal relacionada con las casas de moneda provinciales en México durante el siglo XIX proporciona una visión integral de cómo se manejaron los recursos monetarios en el periodo. Tiene un enfoque interdisciplinario que también es muy importante, que combina enfoques históricos, económicos y políticos para abordar la evolución de la política monetaria y fiscal de México, lo que enriquece la comprensión de las complejas interacciones entre el poder político, lo económico y la administración pública. Yo creo que este es un aporte importantísimo para aquellos que hacen historia económica desde una perspectiva humanista, diría yo, interdisciplinaria. La revisión crítica que hace de las fuentes y de los documentos en los cuales se apoya, y lo hace a través de un enfoque crítico. El libro cuestiona ciertas interpretaciones históricas previas sobre la gestión de las casas de moneda provinciales y los contratos de arrendamiento, ofreciendo nuevas perspectivas y análisis que enriquecen el debate historiográfico. Los aportes a la historiografía, indudablemente, es que la obra contribuye significativamente al campo de la historiografía mexicana al explorar en detalle un aspecto poco estudiado de la historia monetaria del país, brindando nuevas interpretaciones y evidencias que amplían el conocimiento sobre la gestión de la moneda en el siglo XIX. Indudablemente, la importancia historiográfica del libro radica en su exhaustivo análisis interdisciplinario, su enfoque crítico y sus aportes significativos en la comprensión de la historia monetaria, lo que lo convierte en una obra relevante para la historiografía del país. Muchas gracias, Maru. A mí se me pasó, bueno, muchas gracias por los comentarios tan enriquecedores del libro, por todas las observaciones que has hecho y sobre todo por las cuestiones que tienen que ver con la importancia historiográfica que le das al libro, ¿no? Que ya hablaremos de eso porque, pues como toda obra, pues es producto de una discusión colectiva, ¿no? O sea, yo lo escribí, pero detrás hay un montón de discusiones con muchos colegas, vivos y muertos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Maru. Y a mí se me pasó por completo, pues, presentarte, Maru, ¿no? La doctora María Eugenia Romero Ibarra es profesora, hablábamos ahorita que desde hace 53 años en la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Es doctora en Historia, fundadora del posgrado, Enrique Semu, ¿no? Nuestro posgrado en Economía, de la Facultad de Economía. Ganaste el premio Universidad Nacional en 2013 en el área de docencia y ciencias económicas administrativas. Recibiste el reconocimiento al mérito académico de la UNAM en 2007, el premio Susana Inés de la Cruz en 2005, el premio Salvador Azuela del INER en 2007, ¿no? Tienes una trayectoria muy rica, ¿no? Y yo nunca tomé clases contigo, Manu, pero te considero tu alumno. Entonces, muchas gracias por los comentarios. También, gracias. Y le voy a dar la palabra al maestro Carlos Alberto Ortega. Lo voy a presentar, aunque no quieran. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, candidato a doctor por el Colegio de México, ¿no? Y es investigador de la Dirección de Estudios Históricos de INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Bueno, entonces, y es experto en temas fiscales, debo decirlo. Entonces, él es uno de estos colegas con los que he platicado de este tipo de temas. Entonces, gracias, Carlos. Al contrario, ese tipo de invitación. ¿Sí se oye bien? Yo sé que sí. Bueno, saludo a todas y a todos. Buenas tardes. Es un honor estar aquí. No parece, ¿no? Que no lo expreses de esa manera. Estar con Mari contigo es un honor tener la oportunidad de poder hablar de tu libro. Cuando me invitaste,
pensé en la librería, dije, pues cómo hago la presentación que no sea como las tradicionales que se presentan en las universidades o en las instituciones públicas de enseñanza de la historia. Entonces, pues como que intenté algo, pero no sé si va a salir. El punto es que lo que escuchamos ahorita que dijo Maru, creo que es la esencia del libro, y entonces yo me centraré en algunos aspectos que creo que se pueden destacar, también con la intención de invitar a leer el libro. La importancia historiográfica, como dices, Maru, ya está ahí, es indebatible, ¿no? Pero hay cosas que el libro invita todavía a explorar, ¿no? Y eso también es importante en una obra. Y también es una obra controversial, ¿no? Si bien a lo mejor muchos colegas no han querido entrar en el debate, yo creo que en algún momento tendrán que hacerlo, ¿no? Es importante que entre los colegas se abra ese debate y se tome las riendas esta propuesta, que es importante, innovadora, como tú dices, Mario. Entonces, bueno, trataré de ser muy sintético, ¿no? Para irnos rápido. Pues tengo un guión y unas líneas que leer. Por eso es importante saber que el libro tiene 4 capítulos muy importantes en el epílogo, y el epílogo es fenomenal. Es una visión a futuro, pensada desde el momento, ¿no? Desde que se está pasando este proceso. El autor aborda considerar el problema del debate sobre las casas de moneda y la fiscalidad, con una metodología rigurosa que abreva de una historiografía fiscal, política y económica, y se nutre de un grupo de fuente veraz, ubica su análisis en tiempos y espacios imbricados en una historia que se desarrolla entre la tensión, la necesidad, los contextos adversos, la desilusión y los juegos de poder. Los tiempos son varios y disímiles. Si bien el libro abarca un periodo de 32 años, en este lapso presenciamos intervalos compuestos por guerras, la guerra civil hispana, que es el doctor de independencia, como decía Mario, y la más importante de todas, el efecto de esta política fiscal, que es la invasión estadounidense. Estos intervalos están compuestos por las guerras, como dije, los ánimos federalistas o centralistas, los bríos constitucionalistas, una dictadura y una revolución liberal, la última. Todos y cada uno repercutieron en la articulación de los mecanismos en torno a la apertura de casas de monedas estatales y su arrendamiento a compañías privadas, principalmente extranjeras, a partir de 1825. Los espacios son de dos tipos, el historiográfico y geográfico. En el primer caso, nos situamos en la discusión acerca del proceso complejo de la edificación de la hacienda pública mexicana, ante el discurso perenne de la bancarrota del fisco mexicano durante los 2 primeros tercios de la centuria decimonónica, donde prevalece la idea de un Estado mexicano débil en términos fiscales. Omar Velasco nos coloca en un vértice poco explorado que coloca el lente en las casas de monedas. En este vértice, evidentemente, concurren los proyectos hacendarios, las continuidades institucionales, la acción de nuevos actores políticos y económicos que emergen a partir de 1821, es un poco más atrás, ¿no? Pero ese es el punto de arranque. Estos vértices además son los poderes locales, regionales y estatales, los secretarios de Hacienda, los arrendatarios, comerciantes ricos, y yo diría sin escrúpulos, y la menos importante, y no la menos importante, producción de moneda. En el segundo caso, los espacios geográficos son 3 principalmente: la Ciudad de México, los estados de Guanajuato y Zacatecas con sus respectivas secas. Lugares que no solo tenían en común la posesión de estas secas, sino que lo más importante, en todo caso, es que sus historias son divergentes. El libro de Omar plantea una problemática historiográfica a partir del estado de la cuestión que se hace comúnmente, que se debe hacer en una investigación. Pero esta problemática tiene que ver con una historiografía, una literatura que ve en la historia fiscal varios elementos que no se han terminado de atender. Y Omar es uno de ellos que ya lo ha hecho, ¿no? La atención requerida. Esta problemática tiene que ver con la construcción de la hacienda pública en el México independiente,
como problema de investigación histórica. Un tema que ha hecho con la historiografía mexicana desde hace lustros. Los elementos constitutivos de esta problemática selvística en México están en este libro, si bien no son objetivo de desarrollo. ¿Cuáles son? Bueno, aquí hay muchos expertos en ello, ¿no? Entonces quizás podrán alimentar esta lista. Pero quien no los conoce, enunciaré algunos. La reducción de los ingresos y el aumento del déficit fiscal. Estamos hablando a partir de 1825. El dilema de la imposición directa o indirecta, con tendencia a la creación de impuestos directos liberales. La regulación de la administración hacendística. Las reformas fiscales, que ya mencionó Mario en algún momento, para asegurar ingresos fiscales continuos. Romper la dependencia de los préstamos, tanto de la iglesia como de los agiotistas. Y aquí las casas de moneda son muy importantes, ¿no?, en este aspecto de los préstamos. Otro punto es la disminución de la acuñación de moneda de la SECA, sobre todo en la Ciudad de México, la centralización fiscal o descentralización, que también se presenta. El caso de la SECA capitalina, por ejemplo, que presentó una situación paupérrima después de la Guerra de Independencia, produjo el interés vivo en los políticos de hacer reformas. Y eso tiene que ver con los arrendamientos. Y finalmente, el establecimiento de las secas provisionales de los estados. Bueno, ante esa problemática que propone Omar, pues el uso de la categoría de análisis llamada gestión política de la moneda, que ya Maru abordó profundamente, aunque dice que no, pero sí, creo que fue muy concreto. Considero que es un enfoque novedoso y entonces quizás platicamos un poco de eso después, Omar, y más bien, ante esta problemática que acabo de plantear, Omar retoma, bueno, que contextualiza la pregunta para el gobierno, tanto nacional y estatal, como para los comerciantes, empresarios. Creo que es la siguiente, ¿no? ¿Arrendar o no arrendar? Esa es la cuestión. Para el gobierno nacional representa una disyuntiva. Para los gobiernos estatales, una oportunidad de mantener su poder político y económico, pero sobre todo su autonomía y soberanía. Hay un dinamismo mercantil, minero importante en esas regiones que va a sostener este tipo de decisiones. ¿Me arriendas o no me arriendas? Este libro, pensándolo no como un libro científico, entreteje tres relatos, creo yo. Uno es la trayectoria, en apariencia atropellar y triste, de la hacienda pública mexicana. Otra está vinculada íntimamente con la primera, que es el de las casas de moneda, organizaciones tan parecidas entre sí, pero con devenires diferentes. Se trata de las secas de Guanajuato, Zacatecas y Ciudad de México. Y la tercera historia, o relato, es el de los arrendatarios de estas casas, que a los ojos de un lector con sentimientos nacionalistas podrían lucir como los villanos, pero no lo son para nada. El relato 1. El relato 1 tiene que ver con la problemática fiscal y la vigilancia monetaria. La solución, los interventores, como lo planteó Maru. Relato 2. El arrendamiento de las casas de moneda como fuente de sostenimiento de los erarios estatales y el erario nacional representó un desorden en la política de arrendamientos que se arregló hacia finales del periodo de estudio, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver la reforma liberal en algún momento. Pero hay un punto medular, ¿no?, que no debemos dejar pasar. Ya lo dijo Maru, las casas de moneda, el arrendamiento de las casas de moneda sirvió para negociar la hacienda pública con los arrendatarios. No solo hacerse de ingresos, la hacienda pública, sino también tener capacidad de imponer su potestad política ante ellos, ¿no?, y ante los poderes regionales, además. Es una cuestión fiscal, como dice Omar, y aquí toma sentido el famoso 3%, el impuesto del 3% sobre los metales en pasta. Platicaremos más adelante sobre ello. Respecto al relato 3, que son los arrendatarios, estos tuvieron beneficios mayores cuando tuvieron las secas en su poder. Cuando uno ve las estimaciones que se hacían, que tú pones en tu libro, sobre qué se podía perder o ganar, ¿no?, desde el gobierno nacional, se perdía mucho. Pero aún así se arrendaban.
El punto es que el arrendamiento, vuelvo a lo mismo, era un elemento para negociar. No importaba tanto la pérdida. Hay una cuestión también ahí de prestigio, ¿no?, de la hacienda pública respecto a ello. Bueno, relato 3, arrendatarios, cuyos beneficios serán mayores a los estimados por los burócratas del gobierno, tiene que ver con el control, la coerción, la negociación y los préstamos en torno a ello. El mercado de capitales, que estaba restringido en la Ciudad de México, implicaba una concentración de esos capitales en un solo lugar. Las casas de moneda estatales, de alguna manera, eran una solución. Y hablando de personajes, Maru también mencionó por ahí algunos personajes. Creo que también vale la pena hacer una lectura de este libro. Al final es historia, es un relato, es una narración. Y los personajes son importantes. Los historiadores tendríamos que hablar de actores económicos, ¿no?, actores sociales, sujetos, en fin, depende de las categorías analíticas. Pero si uno se va a la narrativa de Omar, puede encontrar algo que no cerca de la literatura, claro, no es la intención, pero sí una narrativa muy agradable en donde los personajes cobran sentido y vida. Bueno, los personajes, ¿cuáles son? Los principales, y al inicio del relato, son los nuevos actores surgidos después de la guerra y que durante la primera mitad del siglo XIX serán importantes en la definición de la política fiscal, pero no solamente eso, sino de los sectores económicos en conjunto del país. Otros personajes que vale la pena ver son los políticos. Después de todos, ellos son los que definieron la política fiscal y además proyectaron qué tendría que hacerse. Y aquí tenemos a los secretarios de Hacienda, legisladores, diputados, senadores, gobernantes. Y entre los gobernantes quiero destacar, porque Omar Ramírez lo hace muy bien, a Antonio López de Santana. Tello Solares, otro personaje importante, que va a ser un artífice que va a desentrañar, perdón, la palabra es desenredar el problema de los arrendamientos. Y Manuel Piñi Cuevas, un secretario de Hacienda fundamental para entender también el tránsito de la historia de la hacienda pública mexicana. Y por ahí hay uno que me gustó mucho, que me cayó muy bien, Velázquez de la Academia, que no veía con buenos ojos el arrendamiento, era de los pocos que se oponía. Bueno, creo que muchos se oponían, ¿no? Pero él era el más sensato en oponerse, pero también ofrecía vías de solución, no era una resistencia plena. Así lo veo yo, no lo digo otra cosa. Y otros personajes que son fundamentales, los arrendatarios. Les había dicho, ¿no? Empresarios extranjeros, bueno, la compañía anglo-mexicana, y el personaje que muchas veces nos llevó pláticas, Omar, que siempre está ahí presente, Ewan Clark McIntosh. Después sería la Manning and McIntosh, pero también hay que tomar en cuenta que este personaje se desenvolvió en un contexto institucional, social, que le permitía hacer todo lo que hizo respecto a los arrendamientos en una autopista. Y ahí también están Cayetano Rubio, por ejemplo, ¿no? Bueno, hablando de personajes, ya para ir cerrando, había dicho que Manuel Piñi Cuevas me pareció un personaje fundamental para entender este proceso. Yo le apodé el necio. El necio les voy a decir por qué. Porque a pesar de su paso intermitente en la Secretaría de Hacienda, entraba y salía, cuestiones que tienen que ver con la política, Manuel Piñi Cuevas estaba convencido de que la política de arrendamientos tenía defectos que perjudicaban al gobierno nacional y por lo tanto era imprescindible vigilar con meticulosidad la acuñación en las secas. Por ello, propuso una y otra vez la creación de la Dirección General de Casas de Moneda, una oficina que estaría destinada a administrar todas las secas, pero aún más importante, recuperar la capacidad del gobierno en incidir en las cuestiones técnicas y administrativas. Su propuesta fue desechada, pero consiguió establecer que el gobierno debía encargarse de todos los asuntos relativos a la casa de moneda. Fue el primer impulso hacia el cambio que era necesario en ese momento. No lo dije, pero los arrendamientos
se daban a los empresarios funcionaban muy simple. Ellos daban el dinero, el pago de la renta, y se quedaron con los recursos, bueno, administraban las secas y todas las ganancias se las quedaban ellos, ¿no? O sea, había un pago de por medio y solamente con eso el gobierno se quedaba. Bueno, Manuel Piñi Cuevas propuso esos proyectos. No se llevaron a cabo, pero estaba claro que no se podía entrar en la administración. Es más, no era necesario, ¿no? No era recomendable, porque entonces se rompía este juego de negociaciones que había que el arrendamiento permitía. La dirección general era una oficina que iba a ser muy coercitiva. Bueno, no hagamos eso, pensaba Manuel Piña, pero sí vigilen. Y de todos sus personajes, Bonifacio Gutiérrez me pareció muy lúcido, porque él concibió la figura del interventor para hacer una sobrevigilancia de la acuñación, cuidando el tipo, el peso y la ley misma. En 1850 se expide un reglamento que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sobre la vigilancia. Y aquí la pregunta, Omar, es, yo ya lo sé, pero el público no lo quiere saber. ¿Por qué se tardaron tanto? Y hay un personaje, como en toda narrativa, que no merece la atención, no es necesario, porque no es parte del proceso, ni siquiera es un personaje secundario, ¿no? Pero también llama mucho la atención porque estaba ahí y no hay atención de los historiadores sobre ella, y porque en ese contexto, hablando del momento, ¿por qué no se hacía ver? Un personaje silente, casi, ¿no? Es la Junta Revisora. Me pareció extraordinario esa oficina. La Junta Revisora se encargaba de certificar la calidad de las monedas desde 1822. Al parecer nunca exigió a los arrendatarios la remisión de las muestras de cuños fabricados o de los estados mensuales de acuñación. Poco interesó a estos arrendatarios cumplir con la reglamentación, pues mandaban a fabricar los tipos y matrices al extranjero y acuñar cobre sin el consentimiento del gobierno nacional. Pues esta oficina estaba ahí desde siempre, regulando, normando, bueno, no sé normando, pero estaba ahí para vigilar y no lo hizo, ¿no? Interesante esta parte del proceso que estudias, Omar. Bueno, te hacía la pregunta, ¿por qué tanto el gobierno nacional imponer y hacer respetar su potestad política y jurídica en las casas de moneda? La respuesta tiene que ver con los contextos, son muy importantes. La guerra México-Estados Unidos y la falta de un entramado institucional. Pero hay más, y no parecen en medidas si era necesario o no que apareciera, que es el poder militar. La dictadura de Santana se sostuvo en el poder militar, y muchos de aquellos que pretenden decir que Santana se apoyó en un razonamiento administrativo, creo que están dejando de fuera el poder de la coacción. Va más allá de este asunto. Ya veremos. Último comentario. No está de más decirlo. En el libro no encontrarán intrigas, aunque las hubo. Corrupción, tal vez si ustedes la quieren ver. Traiciones, tampoco. Sin embargo, no dudo que algunos actores sacaron ventaja de la confianza de un amigo o un socio. Y vean que lo hicieron, ¿no? Los arrendatarios. En cambio, se hallaron muchas desilusiones. La edificación de la hacienda pública fue tensa, pero también generó proyectos inconclusos. Lo que sí hay son pasajes dignos de gloria. Me parece que después de todo, el Estado desde la fiscalidad logra el objetivo. De alguna manera, controlar el arrendamiento y negociar con estos personajes, ¿no? Hay pasajes dignos de gloria, pero lamento decirlo, que ninguno está involucrado en una figura de nuestra historia de bronce. No está Benito Juárez. No son episodios desarrollados en campos de batalla, donde la estrategia militar y el sacrificio humano definen a los vencedores y perdedores. Son eventos en los cuales la estrategia política, la negociación y los intereses compartidos, para bien o para mal, definieron este proceso. Sobre el epílogo, es el futuro, lo que escribes ahí,
cuando terminas en 1857. Y es un futuro que hizo que el sueño se sea realidad para unos y para otros no. Pues el Estado tomó por general el arrendamiento, pero hacia finales del siglo XIX las casas de moneda desaparecieron. Omar, pues muchas gracias por la invitación y esta es la lectura que hago para invitar a leer tu libro. Hay muchos temas que debatir y discutir. Tú decides si echamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer unas cosas muy rápido. Me agradezco mucho la lectura de mis dos colegas y las preguntas que surgen también pues, de sus comentarios. Y bueno, un poquito lo que diré pues, será en torno a estos comentarios, pero también tratar de explicar un poco pues, cómo nace el libro y qué intención tuvo, ¿no? Escribir este libro. Bueno, en primer lugar, este libro tiene una historia muy larga, ¿no? Porque yo creo que nace justo por ahí del 2006, ¿no? Cuando estaba yo acabando la licenciatura, ¿no? Y yo hice un trabajo sobre la reforma monetaria de 1905, en aquel momento. Siempre quise hacer historia económica, por cierto, ¿no? Desde el tercer, cuarto semestre de la licenciatura supe que yo quería hacer historia económica. Y hice esa tesis sobre la reforma monetaria del 5, que la dirigió el doctor Antonio Ibarra, que por cierto también le agradezco mucho su guía y que también impulsó la publicación del libro a través de un proyecto que él encabeza junto con el doctor Mario Contreras, que está aquí también, y la doctora Isabela Bella. Muchas gracias por darle la oportunidad al libro para que se convirtiera ya en una obra publicada. Entonces, cuando estaba yo analizando esa reforma del 5, me encontré que una de las medidas que se tomaron para que en México entrara el patrón oro, ¿no? Era que tenían que cerrar todas las casas de moneda. Entonces ahí me di cuenta de que había muchas casas de moneda. Y entonces fui rastreando esa historia de las casas de moneda y me di cuenta de que no solamente había otras casas, sino que además durante todo el siglo XIX, una gran parte del siglo XIX, entre 1825 y 1895, pues esas casas de moneda estuvieron arrendadas a privados, lo cual me saltó enseguida, porque yo me preguntaba cómo funciona una casa de moneda que se supone tiene la potestad de acuñar, una potestad soberana del Estado mexicano, ¿no? Es decir, acuñar moneda. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona prácticamente privatizada? Entonces, bueno, fui buscando y buscando, y la fuente principal del libro son los contratos de arrendamiento, ¿no? Y algunos de los contratos de arrendamiento que yo logré localizar de tres principales casas, que son, las tres principales, ¿no? Que son la de Guanajuato, la de Zacatecas, que era fue la más importante del siglo XIX, desplazó la de la Ciudad de México con la Guerra de Independencia, y la de la Ciudad de México, ¿no? Esas tres casas son las que yo analizo en la obra, y la fuente principal son los contratos de arrendamiento que me obligaron a ir al archivo. Yo soy economista de formación, entonces ir al archivo, consultar documentos históricos fue también una terapia de choque, ¿no? Porque pues de repente, pues acostumbrado a las fotocopias, ¿no? Yo todavía soy de la época de fotocopias y de la historiografía o las fuentes secundarias, pues sí me obligué a formarme un poco en la investigación histórica, de archivo. Entonces ahí encontré varios de los contratos de arrendamiento, y lo que logré identificar pues fueron estas transformaciones y cambios. O sea, los contratos no son los mismos, ¿no? Van cambiando entre 1825 y 1857, y lo que yo alcanzo a notar es que en esos contratos alcanza a ver la capacidad que va teniendo poco a poco el gobierno mexicano, el margen de negociación que va ganando frente a los contratistas, ¿no? Y esto me parece que es importante en la medida en la que el libro también tiene una discusión con un grupo de investigación, que es el grupo de investigación de estudios históricos de trabajo de Carlos, ¿no? Que son pioneros en el estudio de las casas de moneda,
Y palabras más, palabras menos, ellos dicen que los contratos de arrendamiento son el callejón sin salida, o son una muestra del callejón sin salida en el que se encontraba el Estado mexicano ante la crisis fiscal en la que estaba, ¿no? Y lo que yo propongo en el libro es que, pues sí, evidentemente, bueno, evidentemente, pero si uno revisa los datos, pues el gobierno mexicano funciona con un déficit, ¿no? Un déficit que está alimentado por el poder militar, ¿no? El grueso del gasto es el gasto militar, ¿no? Hay un montón de factores que determinan eso, entre ellos uno de los principales es la guerra con Texas, en el 36, que significó pues, un esfuerzo fiscal, ¿no? Para mover las tropas, ¿no? Y enfrentar a los tejanos, ¿no? Luego las constantes asomadas militares que se dan durante el siglo XIX, la guerra con Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una serie de sucesos de corte político-militar que van a, pues, ensanchar el déficit, ¿no? Y lo que yo noto es que estos contratos de arrendamiento se convierten en una especie de salida a ese callejón, más bien, ¿no? En el que se encuentra el Estado mexicano. Esa es mi propuesta, ¿no? O lo que yo trato de mostrar en el libro, es decir, cómo el Estado mexicano, arrendando las casas, cede una potestad, ¿no? Se ve obligado a ceder una potestad que es la potestad de acuñar moneda, ¿no? A cambio de recursos, ¿no? Pero lo que uno alcanza a ver a lo largo del tiempo, al menos entre el 25 y yo cierro en el 57, la historia sigue, bien dice Carlos, hay un epílogo, ¿no? Y bueno, ya he sacado otros artículos que se derivan de esto, ahorita les abordo un poquito de eso rápidamente, pero lo que yo demuestro es entre el 25 y el 57 los contratos cambian, no siempre son iguales. Y en esos cambios uno alcanza a ver pues, el margen de negociación que va ganando el gobierno, el Estado mexicano, y cómo poco a poco es capaz de poner ciertas condiciones. Por ejemplo, una muy importante que se asoma y que tiene que ver con el impuesto del 3%, famosísimo aquí, ¿no? Es que, pues, el gobierno obliga, por ejemplo, bueno, hay un momento en el que los contratos, el gobierno establece que los contratistas tienen que entregar una cierta cantidad de recursos por el simple hecho de ceder la casa. Eso no pasa en los primeros contratos. En los primeros contratos, el de Guanajuato, llegan los británicos y dicen, arriendo la casa, y el gobierno dice, sí, tómala, ¿no? Necesito flujo de ingresos, venga la liquidez, ¿no? Con el paso del tiempo, el gobierno va a ser capaz de decir, bueno, te arriendo la casa, pero para arrendártela hay un monto mínimo que tienes que pagar. Y el otro es que hacia 1842, más o menos, va a haber otra cosa. Se va a establecer en los contratos de arrendamiento que el 1% de todo lo que se acuñe en la casa de moneda le pertenece al Estado, ¿no? O sea, pase lo que pase, el 1% de todo lo que se acuñe es propiedad del erario federal, ¿no? Del erario nacional. Aquí aparece un problema, que es un poco lo que mencionaba Carlos. ¿Cómo sabemos cuánto acuña la casa? ¿No? Hay que vigilarla, ¿no? Entonces, ahí es donde hay otros conflictos de tipo administrativo, ¿no? Es decir, evidentemente, pues nadie quiere que lo regulen, ¿no? Pues nadie quiere que lo vigile, ¿no? Entonces, es donde está un poco lo que tú dices, Carlos, ¿no? ¿Qué hace la junta revisora? ¿Qué hacen los interventores? Es más, es hasta el 48, 49 con Bonifacio Gutiérrez, que se echan a dar un reglamento de interventores, es decir, de un grupo de funcionarios públicos que tienen que vigilar y mandar informes de cuánto está acuñando, cuánta plata está entrando a la casa de moneda, cuánto se está acuñando y cuánto de esa acuñación le pertenece al erario nacional. Eso no existe, ¿no? Entonces, uno puede pensar, bueno, es parte de esto que yo llamo la edificación de la ciudad, ¿no? Echando a perder se aprende, dice. Entonces, un poco es, digamos, lo que trato de mostrar en la obra es este proceso. Ahora, el concepto de gestión política de la moneda, que digamos, nace de pues una discusión que tuvimos una serie de colegas, ¿no? Dentro del seminario H monetario, donde, bueno, la propuesta es cómo entender la dinámica monetaria en el siglo XIX sin recurrir, ¿no? a un andamiaje conceptual
como el de la política monetaria, ¿no? O sea, es ahí donde estaba un poco la discusión. O sea, ¿cómo entender una realidad en donde muchos colegas hablan de política monetaria, donde yo no veo tal cosa, ¿no? No hay instrumentos, no hay objetivos, digamos, la oferta monetaria, esa cosa llamada oferta monetaria, no hay criterios, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama libre acuñación y es lo que entra es lo que se acuña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está determinando cuáles son los criterios que rigen la moderación? Son criterios políticos, son criterios fiscales, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con la gestión política de la moneda, es decir, hay que entender la dinámica monetaria al menos entre 1825 y yo diría que hasta 1905, ¿no? Nada más que eso será el tomo 2, ¿no? Hay que entender el fenómeno monetario del siglo XIX mexicano en función de esta idea de la gestión política de la moneda. Es mi propuesta, claro, ¿no? Ya entró al mundo de los textos, ya vendrán muchos alumnos, ¿no? Espero que lo discutan, lo critiquen, lo deshagan, lo rehagan, ¿no? Porque de eso va, ¿no? Que esto sea semilla de muchas otras discusiones, pero esa es mi idea, ¿no? O sea, mi propuesta, es decir, la propuesta mía, ¿no? Y de un grupo de trabajo que tenemos en Acción Monetaria, de proponer una categoría analítica histórica, ¿no? La gestión política de la moneda frente a esa idea de la política monetaria. Yo, en este semestre, llevo 2 semestres dando una clase que se llama Historia Monetaria, y cuando les presento esto a mis estudiantes, ellos hacen las mejores preguntas. Entonces dicen, bueno, sí, está muy padre esto de la gestión política de la moneda, sigue existiendo gestión política de la moneda, aunque exista política monetaria. Entonces, bueno, yo creo que sí, ¿no? Ahí habrá que escribir tesis, ¿no? Artículos, más libros, en fin, ¿no? Por ahí va un poco la historia del libro, por ahí va un poco la propuesta conceptual, analítica, ¿no? de la idea de la gestión política de la moneda. De la investigación, pues han surgido otros trabajos, por ejemplo, Carlos, ahorita que hablaba de los personajes, ¿no? En 1857, justo donde yo cierro esta obra, aparece otro personaje que va a arrendar la Casa de Moneda de la Ciudad de México, que se llama Juan Temple, Jonathan Temple, del cual he escrito cosas también porque es un personaje fascinante, ¿no? Uno de estos estadounidenses de Boston, ¿no? Que se van a las Islas Sandwich a hacer comercio y de repente llega a California y en California se casa con una los californianos, los californios, los famosos, una señorita, ¿no? Una señorita bien, ¿no? de los colonos de California, los famosos californios, y así es como logra tener acceso al dinero, ¿no? Al poder político, al poder económico, y se vuelve un tipo muy, muy rico, ¿no? Y logra arrendar la Casa de Moneda de la Ciudad de México en el 56, 1856. Bueno, hay mucho que discutir, ¿no? de la propuesta, ¿no? Aparece eso. Hay muchos otros personajes, ¿no, Carlos? Hacia adelante, ¿no? Matías Romero, el propio Limantur, ¿no? Hacia la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, el libro también, el epílogo del libro es también una invitación a que se continúe investigando temas de historia monetaria con esta doble perspectiva, ¿no? Que es algo que yo propongo, ¿no? Es decir, ver lo monetario en función también de lo fiscal, porque esa es otra cosa que bueno, yo doy clases en la Facultad de Economía, y en la Facultad de Economía solemos ver casi, digo, por una cuestión de formación, ver lo fiscal por un lado, ver lo monetario por el otro, ¿no? Y la propuesta de esta obra histórica es necesario verlo en conjunto, ¿no? Esa es un poco la propuesta del libro. Bueno, pues yo es lo que tengo que decir de la obra, ¿no? Me parece que estoy muy agradecido, he tomado notas, ¿no? Los invito a que lo lean, ¿no? Quiero agradecer también mucho la presencia de todos los que están aquí, ¿no? Entre amigos, ¿no? Colegas, familiares, hasta ex amigos tengo aquí, ¿no? Presentes, ¿no?
mi mejor ex amigo, todos por aquí, alumnos, ¿no? Alumnos, por ahí andan todos, ¿no? Espero que pronto pues podamos discutir la obra en otros contextos, ¿no? Y que siga creciendo la historia monetaria y fiscal de México, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y la dinámica es que si hay alguna pregunta, duda, comentario del público, ¿no? Una pregunta muy rápida. ¿Las casas de moneda fuera de México eran privadas, eran públicas? ¿Cuál era el modelo? Ahora, como desde el siglo XX, parece muy raro que un privado acuña moneda, a lo mejor no cripto o eso, pero parece que había, entiendo que en Alemania había casas también que se arreglaban, todavía en 1860 y tantos, ¿no? Todavía después, entonces, Frankfurt, que se volvió el centro financiero de Europa, ¿no? Entonces, pues, ya. Yo tengo entendido que la mayor parte de las casas de moneda las controla la entidad soberana, ¿no? El gobierno, ¿no? Creo que es a lo que voy, es lo más común, ¿no? Por eso me saltó tanto cuando descubrí que estaban arrendadas. Bueno, no descubrí, no sé, estaban en los documentos ahí, no todo el tiempo, a los que estaban arrendadas. Los colegas de Lina habían trabajado mucho, ¿no? Pero a mí me pareció una excentricidad, así, ¿no? Por eso me pareció importante tratar de dar explicaciones de cómo funcionaba eso, ¿no? Porque, y la fuente fueron los contratos de arrendamiento. Algo que yo quiero hacer derivado de esta obra es compilar los contratos, los que tengo, ¿no? Y pues un poco ponerlos a disposición como fuente, ¿no? Pero digamos, no tengo muy claro así de otras realidades, pero las que yo tengo noticia pues son controladas por el gobierno, ¿no? Por los gobiernos nacionales, ¿no? De hecho es una cuestión, porque fíjate, lo que tú estás preguntando, en un primer momento, entre 1825 y 1836, el control de las casas de moneda la tienen los estados de la federación. O sea, no es el gobierno nacional. Es el gobierno de Zacatecas, el gobierno de Guanajuato, el gobierno del estado de Occidente que quiere abrir una casa de moneda. Eso tiene que ver con una gestión fiscal, la repartición de rentas de 1824. En el artículo 11 dice, todo lo que no está especificado del 1 al 10 le pertenece a los estados, y eso es la caja de Pandora de la complicidad, de la complicación fiscal y de la imposibilidad de la coordinación fiscal en México hasta 1970 y tantos. Entonces, es hasta 1836, con el primer centralismo, que el gobierno nacional va a tener control de los ingresos de las casas de moneda, ¿no? Entre comillas, porque lo que también muestra la obra es que con todo el centralismo, el gobierno nacional tiene que negociar con los poderes regionales para poder. ¿Y cómo lo hace? Dice, bueno, está bien, ¿no? Si tú te quieres quedar con los ingresos de las casas de moneda, dice el departamento de Zacatecas, déjame la mitad, el 50%, y la otra mitad se la queda al gobierno departamental y la otra mitad se la queda al gobierno federal. Y lo que yo propongo en el libro es que eso es un primer acercamiento del que conocemos ahora como el proceso de participaciones, ¿no? De participaciones del gobierno federal, del gobierno nacional, sobre los ingresos que generan los estados, ¿no? Bueno, en un primer momento las casas de moneda dependían de los estados, ya después van a depender del gobierno nacional. Pero, digamos, los casos que yo tengo ubicados son así, ¿no? Dependen del gobierno nacional, ¿no? Habría que investigar, quizá por allá habrá otros casos, ¿no? De experiencias como estas. Porque los británicos cuando se abre la oportunidad de que pueden arrendar casas, todo el sistema consular de los británicos en México, bueno, yo cuando escribía me imaginaba que se prendían focos en el país, ¿no? O sea, se echaba a andar toda la red consular de cónsules británicos y mandaban propuestas, ¿no?
Hay negocio, y arrendaban las casas. Tenían liquidez. Eso Mario lo conoce muy bien, los británicos. Sí. También la Casa de Moneda de Argentina, que se convirtió en banco, es el primer banco con la Casa de Moneda de Argentina. O sea, esas casas de moneda son muy misteriosas. Las del primer todavía tienen mucha tela donde cortar. Y el asunto de los contratos. Hay que seguirlos investigando. Es muy aburrido estudiarlo. Sí, pero es muy importante. Es una fuente poco aburrida. Muy interesante. Hola, buenas noches, Sí, Mar. Felicidades. Dos preguntas. En esta categoría que tú manejas y los contratos de arrendamiento que nos dices, ¿eso cómo afectaba pues, la confianza de quien manejaba el dinero? O sea, el común, el ciudadano común, en términos de, pues este dinero viene de una casa de moneda privatizada o privatizada. Eso es por un lado. Y la otra pregunta, tú mencionabas que veías diferencias en los contratos de arrendamiento. ¿Esas diferencias tú las detectas como de origen por el poderío de algunas familias, tal vez, por el poderío de algunas zonas? ¿Cuáles? No sé, tal vez puedas andar en esas preguntas. Gracias. Bueno, respecto a lo primero, en un primer momento sí causó cierto ruido, ¿no? Sobre todo porque pues o sea, digamos, el peso mexicano de 8 reales, ¿no? Se convirtió en la moneda global, ¿no? Desde 1535, que se abre la Casa de Moneda de la Ciudad de México, hasta 1871, ¿no? Que empieza a caer el precio de la plata y cae el peso un poco, ¿no? Cae el peso del peso, ¿no? Y cuando se abren las casas de moneda provisionales en 1810, sí hay cierta, digamos, reclamo, ¿no? Porque, digamos, acuñar monedas, pues no es una cosa sencilla, ¿no? Hay toda una cuestión técnica, ¿no? Que tiene que ver con procesos químicos, ¿no? Los grabados, ¿no? También es un trabajo muy especializado. Abrir una casa de moneda no es barato. Por eso también, cuando los estados quieren abrir casas de moneda, recurren al sector privado para abrirlas, ¿no? Dice, por ejemplo, el estado de Occidente contacta a un británico y dice, bueno, queremos abrir la casa, pero no tenemos dinero, ¿no? Montar una casa de moneda es muy costoso, pues lo hacemos por la vía de la coparticipación pública-privada, diría por ahí, ¿no? Bueno, pero, digamos, poco a poco el peso acuñado en otras casas de moneda va ganando prestigio, ¿no? Y va teniendo, se va acercando a los cánones que requiere una moneda, ¿no? De confianza, ¿no? Que tenga el contenido metálico y sobre todo que tengan el mismo cuño, ¿no? Porque en un primer momento cada estado pone su cuño, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer a partir de 1824 es, con la Constitución del 24, se establece que el Congreso tiene que proveer las herramientas para las casas de moneda estatales con las cuales se tiene que hacer la moneda, ¿no? Los costeles, ¿no? Toda esta parafernalia que se usa para acuñar, ¿no? Y es el famoso gorro frigio, ¿no? Los resplandores le llaman, ¿no? Los numismáticos, ¿no? Estas monedas que tienen un gorrito frigio con unos resplandores, eso va a ser se establece que todas las casas de moneda tienen que acuñar eso, ¿no? Hay algunos casos por ahí, ¿no? Minucias de, por ejemplo, que en Guadalajara la moneda estaba muy fea, ¿no? Y se reclaman en Inglaterra que no tiene el contenido metálico. Los chinos son muy estrictos, ¿no? La moneda mexicana llega a China, entonces los chinos son muy estrictos y la evalúan, por eso luego hay monedas con bonitos, ¿no? Así es, con signos chinos, porque ahí la pesan, la miden, ¿no? Entonces, muy pronto, digamos, sobre todo la zacatecana, la moneda zacatecana, va a ganar mucho prestigio, ¿no? Y la única diferencia va a ser una marquita, ¿no? Las monedas acuñadas en la Ciudad de México tienen una M y una O, y las de Zacatecas tienen una Z, ¿no? Entonces, así sabes en qué lugar se acuñó, ¿no? Entonces,
Claro, estoy hablando de los pesos que se usan para el comercio exterior, ¿no? La moneda menuda es otro tema, ¿no? Donde yo no me meto mucho, ¿no? Aquí está César, ¿no? Que es el experto, César Duarte, ¿no? Él es experto en los temas de moneda menuda, ¿no? En la moneda de níquel, ¿no? Sobre todo durante el porfiriato, pero, por ejemplo, se acuña cobre en 1836, ¿no? Y hay motines, ¿no? Rebeliones por la acuñación de moneda de cobre, ¿no? La gente no acepta el cobre, se devalúa. Hay esas problemáticas, ¿no? Y está la famosa discusión, pues, de las pseudomonedas, ¿no? Los tlacos, los bilones, ¿no? Hasta qué punto. El doctor Ibarra dice había poca plata circulando, ¿no? Pero era buena plata, ¿no? Le llama el coeficiente de sedimentación de circulación monetaria, ¿no? Pero la moneda mexicana acuñada en los otros estados, no voy a decir provincias, ni los amigos de la República, como decía el señor Aguilera, pocos van a entender ese chiste, ¿no? Pues fue aceptada, ¿no? Aceptada. La moneda acuñada en otras casas tenía buen recibimiento, ¿no? Sobre todo porque eran los británicos los que se llevaban la moneda, por muchos mecanismos, por contrabando también, ¿no? Y la otra pregunta era de las diferencias en los contratos. Yo lo que alcanzo a notar es que las diferencias en los contratos se van a estar dando a partir de ciertas coyunturas políticas, ¿no? A partir de ciertos momentos en los que el erario mexicano logra tener cierto margen de negociación y cierto respiro, ¿no? Por ejemplo, en 1848, cuando acaba la guerra con Estados Unidos, bueno, se establece el Tratado de Paz, se pierde la mitad del territorio, ¿no? Pero Estados Unidos da una indemnización, ¿no? Y es en ese momento en el que la indemnización, ¿no? Se vuelve recursos líquidos, ¿no? Y eso va a hacer posible que el gobierno tenga cierto margen para poner ciertas condiciones al contrato, ¿no? O en ciertos momentos en los que se echan a dar algunas contribuciones directas, ¿no? Que es la eterna apuesta de los gobiernos mexicanos es la contribución directa, ¿no? La contribución liberal directa, ¿no? No se va a poder echar una bien hasta el 25 con el ISR, ¿no? Pero cuando jala alguna contribución directa, ¿no? Sobre todo cuando jalan ciertas contribuciones directas, es cuando hay conflictos políticos, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay estado de excepción y pues la gente paga, ¿no? Y es cuando logra el gobierno apretar un poco la cuña, ¿no? Y poner ciertas condiciones, ¿no? Va a haber un momento clave en el 57 cuando la repartición de rentas del 57 le va a dar al gobierno federal, le va a devolver al gobierno federal los impuestos a la minería, porque el gobierno federal no tenía potestad sobre los ingresos mineros, ¿no? Eran de los estados. Entonces, en el 57, cuando ya el gobierno federal gana la potestad sobre los impuestos mineros, ahí hay otro momento importante, ¿no? Y ahí es cuando logra imponer condiciones para cambiar los contratos. Es en esos momentos, ¿no? Bueno, para eso que te digo viene un poco en el libro. Yo sé que tú lo tienes. Yo sé que tú ya lo tienes. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Tu ex amigo? Acá. Bueno, además de felicitar a la Cámara y a la mesa, en algún momento discutimos, yo sin saber tanto el tema, pero muy puntual, bajo esto que estás explicando, y pensando un poco en lo que dice Carlos en la parte última del libro, todo manejo de la moneda, incluso ahora que tiene política monetaria, ahora que tiene toda esta parte técnica, dirías que todo manejo de la moneda es político. Sí. Sí, no, sí, yo sí creo eso, ¿no? O sea, sí hay política monetaria, vamos a negar, ahí está, ¿no? Tendríamos que negar 100 años de historia del Banco de México, ¿no? Que por cierto, el siguiente año son 100 años del Banco de México, hay que hacer algo, ¿no? Una fiesta.
Pero yo, por decir, todo manejo también es un manejo político. O sea, decidir si se sube o no se sube la tasa de interés, ¿no? Pues tiene después una lectura política, ¿no? Y implicaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema yo creo que da para o sea, la propuesta conceptual construida desde la historia, porque eso quiero hacer mucho énfasis, ¿no? Es una propuesta conceptual construida desde la historia, ¿no? Y esto es un poco también para impulsar a los historiadores a que hagan conceptualizaciones, ¿no? Porque de repente como que le tienen cierto miedo a la teoría o a la cosa conceptual, ¿no? Y yo creo que podemos hacerle muchas propuestas a los economistas desde la historia económica, ¿no? Entonces, bueno, y por eso, para eso está el libro. Bueno, esa es la apuesta del libro, ¿no? Entonces, nada más eso. Gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, comentario, pues les agradezco mucho la asistencia, ¿no? No sé si va a llevar algún descuento en la compra del libro. Muchas gracias.